Primero, darle las gracias de parte de los compañeros de mi empresa y mía por el apoyo moral y la solidaridad que estamos recibiendo de parte de mucha gente. Ya algunas caras las conozco aquí, y felicitar a la Asamblea de San Martín por la labor tan magnífica que están haciendo. Ya nos ha explicado, esta señora encantadora nos ha explicado realmente cómo la verdad es que me han dado ganas de darle 2 besos y todo, porque sinceramente me ha emocionado cómo se cogió este edificio. Ya se ven las fotos de cómo estaba, de la manera que se hizo, nos ha explicado un poco en el tema, es emocionante, y la labor tan importante que se está haciendo desde aquí hacia personas, familias realmente muy necesitadas, y sinceramente solamente felicitarlos con muchas fuerzas. Son personas que ya están jubilados y que realmente todavía ellos nos llevaron a tener esa prosperidad que tuvimos, y ahora resulta que están también tirando del carro de esta situación que nos están dejando tan crítica y tan mala, ¿no? Bueno, de todas formas, ahora dar un aplauso a la gente de aquí de la Asamblea de San Martín con muchas fuerzas y muchas ganas. Y bueno, algunas caras, como he dicho antes, ya las conozco, gente que está muy comprometida en todas partes, me los encuentro por todos lados. Allí donde hay una pelea están allí metidos, ¿no? El señor Lozano mismo, por ejemplo, que estuvo con nosotros, le rompieron 2 costillas en la fábrica, apoyándonos, y como bien ha dicho él, pues ha habido mucha gente allí con nosotros, ¿no? Yo voy a hacer una exposición un poco del problema nuestro en Panrico. Es una situación que yo creo que la mayoría de la gente pues ya lo conoce, porque bueno, ha salido por todas partes. Es un poco a lo mejor repetir lo mismo, pero es explicarles un poco cómo nuestra empresa pasa a ser una empresa líder en el mercado, que aún así hoy sigue siéndolo. En Cataluña sigue siendo la joya de la corona de la bollería, sigue siendo una empresa que genera beneficios, pero cómo pasa de ser una empresa donde pues prácticamente todo lo que acontecía, todo lo que conseguimos allí se consiguió luchando, pero donde realmente había un empresario con ganas de hacer empresa de futuro, y lógicamente eso cambia de la noche a la mañana. Este empresario vende la empresa y aparecen pues estas empresas ahora que son las empresas de capital riesgo, ¿no? Aparece en el escenario Apax Partner, y estas empresas lo que hacen, por lo menos la nuestra, yo voy a contar un poco lo que pasó con la nuestra, porque parece ser que estas empresas están apareciendo en todos los sectores, en el sector inmobiliario. Incluso he oído que incluso compran hipotecas, una gran cantidad de número de hipotecas enormes, personas por ejemplo que pierden la vivienda por 10.000 euros que deben, y ellos van y compran ese paquete de hipotecas, y esa hipoteca la compran por 300 euros, es decir, esta verdadera barbaridad que está sucediendo. Pero bueno, realmente lo que pasa en nuestra empresa es esto, ¿no? Es decir, esta empresa aparece, y en aquella época, en plena burbuja inmobiliaria, en pleno auge, pues el propietario nuestro decide no continuar con la empresa porque por los hijos o por lo que sea, pues tienen otros negocios, y entra la empresa en subasta, una empresa con muchos beneficios, una empresa valorada entonces en 600-700 millones de euros, y la meten en subasta, y en esa subasta esta empresa de capital riesgo Apax Partner la compra por 900 millones de euros. Una barbaridad, ¿no? 900 millones de euros. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Aporta todo el capital? No, ella solamente aporta 200 millones de euros. Los otros 700 millones de euros los adeuda, o sea, nos cuelga a nosotros, a los trabajadores de la empresa. Son 700 millones de euros que en el momento que haya una mala gestión o que las ventas bajen, lógicamente va a ser casi inasumible pagar esa deuda, ¿no? ¿Qué hace la empresa, además de poner estos 200 millones de euros? Es decir, realmente los pone, arriesga, no arriesga nada. La empresa llega, vende todos los activos de la empresa, y vende la filial en China, vende la filial en Grecia, vende la sede en Barcelona, vende todas nuestras fábricas, cierra un par de ellas, y no solo no las vende, sino que se las vende a sí misma, a otra de sus empresas. Con lo cual, los alquileres que pagamos, se las pagan, van a ellos a parar a sus manos, ¿no? Con todo este dinero que se recoge, pues ellos ya perfectamente el dinero que han puesto ya lo han recibido, y no solamente lo han recibido, que incluso han recogido muchísimo más dinero. A partir de ahí, la intención de la empresa, ¿qué es?
De estos 700 millones de euros, ellos ya han hecho sus cálculos con una empresa con unos beneficios brutales, pues ¿qué hacemos? Bueno, pues reestructuramos la empresa, bajamos salarios, echamos personal y hacemos una gestión diferente de la empresa para que al final de ahí salga pues, parte de la hipoteca, los sueldos de los trabajadores, materia prima y beneficio para los accionistas. Con lo cual, al cabo de 4 o 5 años, la empresa ya se ha pagado y automáticamente el beneficio es bien claro. Yo no he puesto nada y me llevo todo lo que he conseguido de la venta, ¿no? Esto, pues, en la mayoría de los casos no sale bien, y digo bien para nosotros, porque realmente al final los afectados somos nosotros. La empresa, ella recoge su dinero, se marcha, nunca pierde, pero a lo mejor no gana lo que ella quería. Y nos deja a todos con el culo al aire. Es decir, en la empresa lo que hace primeramente es reorganizar un poco lo que son las producciones. Nosotros teníamos un producto que es el donut, un producto que se vendía fresco a diario, que prácticamente llegaba caliente a las tiendas, y ellos lo que hacen es hacer un producto con mayor caducidad, que sigue siendo fresco, pero con mayor caducidad, igual en el bollicao y todo esto. ¿Con qué objetivo? Pues un objetivo muy claro, es decir, no tener que ir directamente a los puntos de venta, porque teníamos nosotros un sistema de reparto buenísimo, todavía es bueno, pero entonces era inmejorable, y entonces ahorrarse personal en la venta y ahorrarse personal en las líneas de fabricación, porque pues hay mucha menos devolución y por lo tanto hay un ahorro importante. Ellos ya prevén que todo esto va a conllevar, lógicamente, que las ventas caerían un poco. Lo que no preveyeron es que iba a explotar la burbuja inmobiliaria y eso iba a acentuar más todavía la caída de las ventas, con lo cual la empresa no puede hacer frente a los pagos. A los pagos, esto es como una casa, o sea, si tú ganas tanto y tienes una hipoteca tanto y no llegas, pues al final pasa desgraciadamente lo que está pasando y ustedes están defendiendo todos los viernes, hoy en un piso y mañana en otro, ¿no? Y esto pasa en nuestra empresa. Pero bueno, en todo este proceso sí que es cierto que en el 2009 ya con unas pérdidas malas, con una gestión muy mala, ellos sí que se suben los salarios, los directivos se acaban subiendo un 81% los salarios en nuestra empresa. Y bueno, ellos intentan renegociar la deuda, pero los bancos dicen alto, porque aún así sigue siendo una empresa que genera beneficio, y dicen preferimos quedarnos nosotros con la deuda e intentar venderla, ¿no? Lo que hace ya directamente la empresa es hacer una dación en pago. En el año 2010, que eso nadie sabía lo que era ni existía, ellos sí que la podían hacer, los trabajadores, no es verdad, es que sucedió así, ellos sí que se pueden permitir hacer eso, y nadie entonces, ni nadie sabía lo que era una dación de pago. En nuestra empresa ya sucede, ¿no? Y entonces aparece en escena otra nueva empresa, otros fondos de capital riesgo que los llaman, porque nosotros, claro, estamos interesados en todo lo que sucede, nos metemos en internet y los llaman fondos de capital de riesgo buitres. Estos llegan, compran la deuda, pero no es que compren una deuda porque sea una deuda, es una deuda golosa, es una deuda pues que genera dinero todavía, porque es una empresa, la nuestra es una empresa que genera dinero, genera riqueza. Y ellos pues lo tienen muy claro, es decir, yo compro la empresa, rebajo drásticamente los puestos de trabajo y rebajo los salarios. Y entonces, antes de todo esto, nos meten un plan de viabilidad. Solamente entrar en el 2011, ellos cogen las riendas de la empresa, en el 2011 ya se hacen con parte de las acciones, en el 2012 se quedan con toda la empresa, pero ya en el 2011 ya nos meten en un plan de viabilidad. Un plan de viabilidad realmente a nosotros todo nos sorprendió un poquillo, porque claro, no estábamos acostumbrados a este tipo de cosas, lo gestiona de una manera bastante liante, ¿no? Desde luego, hablando de los sindicatos, en nuestra empresa tenemos 2 sindicatos, uno es UGT, otro comisiones, pero podría ser al revés, el que está vendido el otro, ¿no? Y hay uno de los sindicatos que ya, uno de los gestores de allí se encargó de organizarlo de tal manera para que este sindicato, los trabajadores de este sindicato, ya no hablo de firmasen cuando él quisiese, ¿no? Y entonces nos lleva en un plan de viabilidad en el que no solamente nos afecta a nosotros, que sí, que somos los únicos afectados económicamente, que es la planta de producción, y ahí también mete la sede en Barcelona de Esplugas, donde hay un montón de trabajadores a los que a ellos no les afectaba para nada la bajada de sueldos. A nosotros nos supone una bajada de sueldo, lo que propone la empresa, de una media del 25%. Algunos, como hay algún compañero aquí que tengo detrás, pues les supuso, ¿verdad, Cristóbal? Igual un 35%, ¿no? A ti, directamente. Sí, fue una pelea bastante fuerte, una pelea que la sufrimos, la llevamos muy mal,
De hecho, incluso nos pasó una cosa que es curioso, nos lo llevaron a la Generalitat, y si la negociación iba mal con la empresa y nosotros, cuando entra por medio la Generalitat, aquello ya todavía va peor, aquello va peor. Está el mediador de la Generalitat, el director general de Asuntos Laborales, un tal Ramón Bonastre, que es el que está a día de hoy también, y que luego nos enteramos justamente cuando el señor este está llevando la negociación, de que es un señor que en el año, y espero no equivocarme en la fecha, 2006-2007, desvía dinero, fondos públicos a su bolsillo, y a este señor pues lo querían inhabilitar 6 años de cargos públicos, 1 año y medio de cárcel, pero el señor Aznar pues llega, lo indulta y él continúa su batalla. O sea que imaginaros, ¿no?, quién iba a defender un poco, o quién iba a mediar entre el trabajador y la empresa. Y bueno, y en ese momento quien gobernaba y quien estaba ahí era Convergencia y Unió, ¿no? O sea que yo creo que vosotros, que muchos de ellos tenéis una ideología fuerte comunista, yo creo que ya se os pone la palabra, los pelos de punta, ¿no?, con todo el tema. Total, que al final consiguen salirse con la suya. Nosotros intentamos llevar a los sindicatos a la huelga por activa o por pasiva. Los sindicatos, aquello lo capean, aquello nos pilló de nuevo a todos. Y no entendimos un poco lo que nos pasaba, pero sí que veíamos venir lo que nos iba a ocurrir y al final sucede lo que sucedió. Nos engañaron, nos humillaron. La verdad es que lo pasamos muy mal porque no tuvimos la oportunidad de defendernos y no habíamos terminado de salir de esa situación cuando en junio la empresa ya consigue todas las acciones, elimina la deuda, la empresa ya no tiene deudas, todo lo que genera es limpio para la empresa y nos meten otro plan de viabilidad. Otro plan de viabilidad que es el actual. Pero bueno, todo esto, antes de todo esto, la empresa vende también parte de los activos de la empresa. Vende Artiac, que es una empresa que genera beneficios. Ellos no han dicho más o menos en el valor que se vendió, pero todos calculamos que entra entre los 70 y 80 millones, de los cuales 35 millones debería de haber puesto en tesorería, pues para hacer pago, o sea, hacer cargo de las cuentas de los pagos de proveedores y tal. Esos 35 millones de euros no están en ninguna parte, desaparecen. 4 meses antes de que nos paralicen el pago de la nómina, en septiembre, los accionistas se reparten entre 11 y 14 millones de euros. Quiero decir, y no solamente eso, sino en la gestión de Apax, cuando Apax vende o deja en manos de los bancos todo eso y Oactrix se hace con todo eso, toda esa gestión vale 23 millones de euros. Los economistas del sindicato dicen que eso es una verdadera barbaridad. Ahí alguien se ha forrado en toda esa gestión. Total, al final entramos en la situación actual, en la que tenemos ahora y en la que dice la empresa que tiene que despedir a 2.000 trabajadores, que va a despedir 1.914 y un rebaje salarial del 35 al 45, cuando todavía nosotros aquí en Cataluña el plan de viabilidad lo tenemos hasta el 2015, finales del 2015. Eso se lo pasa por donde se lo pasa, pega un golpeo de puño en la mesa y nos lleva a ese punto, ¿no? Y automáticamente decide no pagarnos las deudas. Él dice que no hay dinero, todo es falso porque todos sabíamos que había tesorería tranquilamente hasta casi el mes de febrero o marzo, simplemente lo hace para asfixiarnos económicamente y que no tuviéramos la capacidad de hacer la huelga que tenemos, ¿no? Nosotros, que ya veníamos de un plan de viabilidad anterior, lógicamente entendimos rápidamente que la única manera de hacer frente a esta crisis era negociar desde una huelga indefinida. Y lo teníamos clarísimo. En ese momento la mayoría de los trabajadores tomamos las riendas de la empresa. Yo no quiero decir que nuestros representantes sindicales no estén con nosotros, pero sí que es cierto que probablemente, y casi seguro, la presión que reciben por parte de las cúpulas o no, pues al final tuvimos que arrastrarlos a esta situación en la que estamos actualmente. Y en esta situación lo que hace la empresa es ir capeando, ir mintiendo. Ella nunca dice lo que va a hacer realmente con cada empresa. Ella habla siempre globalmente, porque tampoco ha habido negociación. Es decir, realmente la empresa primeramente lo que hace es todo esto, llevarlo, mediatizarlo de una manera en la que ninguno sabía lo que iba a pasar y se empieza a negociar, si es que se llama negociación, la semana pasada. Porque ella lo único que hace es llegar a la mesa, decir esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay, si vale bien y si no nada, ¿no? Nosotros en nuestra línea. Y ahora pues llega el desenlace, digamos, nos meten un preconcurso de acreedores también y todos entendemos que esto lo hace para generar presión sobre los trabajadores, para que tengamos miedo a que podamos ir a un concurso de acreedores,
pero eso los trabajadores de la empresa no nos lo queremos, lógicamente, porque una empresa que quiera hacer negocio con la empresa, con una empresa que genera riqueza, si pierde el control de la empresa, lógicamente ahí meten un administrador, él gestiona todo, lo vende y ellos salen perdiendo, ¿no? No sé si es que no será lo suficientemente listo, es que no se entera todavía de que hoy en día las personas nos informamos y es la situación. Yo creo que está llevando una mala gestión de todo esto. El caso es que incluso este señor lo que hace es decir, y genera competitividad entre las empresas, nosotros no entramos en esa competitividad, ¿no? Y dice, bueno, la empresa que se rebaje más el sueldo, las producciones irán allí. Nosotros que ya tenemos experiencia en este tema sabemos que esto no va a ser así. Es decir, que las empresas van a estar donde esté el mercado y donde más rentable sea producir, porque todo lo que es el transporte y todo tiene unos costes finales. Y eso al final, y además una empresa como la nuestra, que es una empresa que la única que no pudo vender es la nuestra porque los terrenos son de Santa Perpetua y las demás pagan unos alquileres que, bueno, pues que llegan a ser de 2 millones de euros por planta, es decir, de almacenes y todo esto, ¿no? Pero las demás empresas parece ser que se lo creen, o los representantes sindicales son lo suficientemente flojos, o digamos de alguna manera, los intentan llevar hasta el punto, a través de las cúpulas, supongo, para que no lleguen a esa huelga, ¿no? Es decir, en ventas, por ejemplo, tampoco van, porque en ventas hay una cosa muy curiosa. En ventas los representantes sindicales que hay son de UGT, y es curioso porque son autónomos, son empresarios, ¿no? Supuestamente son empresarios, y la mayoría de los representantes sindicales que están allí hace ya mucho tiempo que no trabajan, las furgonetas ya las vendieron, ellos van a trabajar allí con la chaquetita, con tal. Yo nunca he conocido que un empresario se haga lo que esto, ¿cómo se llama? Es como pasa con la mayoría de los representantes sindicales, se liberen, ¿no? Un empresario liberado, ¿cómo se puede liberar un empresario a sí mismo? ¿No? Esto es curioso, ¿no? Pues esto pasa en ventas. Y claro, pues los repartidores están, sinceramente, entre que no hay unidad entre ellos y los representantes sindicales los tienen vendidos porque son los perros guardianes de la empresa. Bueno, todo esto lo digo porque es lo que yo creo, ¿eh? No es que sea una cosa que esté constatado, pero casi, ¿no? Es decir, esto es lo que vivimos nosotros desde nuestra lucha, porque hemos estado yendo a los centros por la noche. La verdad es que estamos trabajando más que cuando trabajábamos, tenemos bastante más trabajo, la verdad que, no, sinceramente, estamos teniendo bastante trabajo. Bueno, y gracias también digo por el apoyo que hemos recibido de mucha gente, no solamente de los QO, sino de gente del sur, estudiantes, gente que nos ha dado apoyo moral, porque claro, cuando nosotros entramos en la huelga éramos unos pardillos, sí que tuvimos una huelga anterior. Todo esto también, además, nuestras huelgas son un poco heavy, porque en esta nos ha salvado un poco el tema de lo que ha pasado en el Raval, desgraciadamente para este señor, en la que los Mossos de Escuadra pues se están comportando un poquito mejor posiblemente para evitar, pero a nosotros siempre nos han venido, y además algunos que han estado allí pues lo saben, que cuando entraron a sacar el producto de nuestra empresa, porque además nos están boicoteando el producto en nuestra empresa, es decir, nosotros no fabricamos y lo están trayendo de fuera, lo están trayendo de Madrid, lo están trayendo de Puente Genil, lo están trayendo de Valladolid, y lo peor de todo esto no es eso, es que encima ya lo que hace la empresa es que llega a los almacenes y pone producto catalán. Yo no tengo ningún problema en que las cosas se fabriquen en un sitio o en otro, pero lo que no se puede hacer es engañar a las personas. Y si se fabrica aquí, se fabrica aquí, y si se fabrica fuera, no digas que es un producto catalán. Eso es un boicot, está todo denunciado, por supuesto, pero cuando vienen a llevarse los 9 trailers, y todos lo sabemos y no es mentira, teníamos allí más de 140 y tantos antidisturbios, solamente para 100 trabajadores. Allí nos hacen una encerrona, la empresa contrata a una empresa de seguridad que va a durar el tiempo que dure todo este proceso y que además la tienen todas las plantas, porque estuvimos en Paracuellos, también tienen los mismos, y a las 6 de la mañana en punto apagan las luces para que nadie pueda grabar ni con móviles ni nada lo que va a suceder allí, y allí nos ponen calentitos. La verdad es que no teníamos frío, pero es que nos calientan. Amparados en la oscuridad, porque además intentó grabar con móviles y era imposible. Y allí nos roban lo que nosotros habíamos estado fabricando y que no nos han pagado todavía. Bueno, sí, ahora sí, hay medio pagando a plazos, pero bueno, es decir, eso no se podía haber hecho. Yo lo que no entiendo es como una acción ilegal
Ellos tienen, para nosotros todo es ilegal. Desde que hemos empezado la huelga, la presión hacia nosotros es constante. Nuestra huelga es ilegal desde el primer momento, es mentira. Pero lo que ellos hacen no es ilegal en ningún momento, hasta que no lo pruebe un juez, ¿no? Pero a nosotros sí que nos está cayendo a través de los medios de comunicación esa presión mediática sobre los trabajadores, esas amenazas, que de hecho en algunas plantas ha tenido efecto. Porque en muchas plantas, en algunas, han votado por mayoría que sí a la huelga. La empresa ha dicho que era ilegal, los representantes sindicales tampoco se han posicionado de una forma firme y al final no han conseguido hacer lo que tenían que hacer. Y ahora estamos en este desenlace final, que es esta semana, en la que ya han entrado en un preacuerdo, pero no sabemos de qué. Porque claro, la empresa dice que nos quiere rebajar el salario un 15%, si en 6 meses las ventas no han subido, que no van a subir, y si suben no lo va a reconocer, lógicamente, un 18%, pero claro, eso estamos hablando de media, es decir, que a lo mejor a un trabajador como nosotros en esta planta pues nos podría suponer un 25%, él podría repartirlo todo eso de la manera que sea, y 745 despidos. Antes de empezar todo este proceso en 5 semanas, Puente Genil funciona al 100%. Al 100% porque además ellos no pueden admitir a los trabajadores de Sevilla que la empresa se comprometió en que les daría trabajo allí. Y no puede, pero la empresa funciona al 100%. Valladolid funciona al 100%. Madrid también. Barcelona, que yo puedo hablar de mi planta, de Santa Perpetua, no solamente no vamos al 100%, sino que necesitamos cada día de 40 a 60 contrataciones. Y si eso es así, ¿cómo puedes plantearme que sobran a día de hoy 745 trabajadores? Y ya no hablo de ventas porque eso al final ella lo desvincula y lo lleva a la negociación por otra parte. Y nos encontramos en este punto, en el punto de un preacuerdo. Nosotros seguimos en una huelga indefinida, tenemos muy claro todos los trabajadores que no podemos retroceder. De hecho, yo creo que estamos más fuertes todavía que... Y si él pensaba que íbamos a estar más débiles con el tiempo, pues se ha equivocado. Yo también me he sorprendido. Yo creo que la gran mayoría de los compañeros nos hemos sorprendido, pero sí que es cierto que nos hemos ido creciendo con el paso de las semanas. La primera semana fue una semana complicada, fue una semana, lógicamente, no estamos acostumbrados a luchar, no estamos acostumbrados a pelear, tenemos nuestro trabajo, nuestra casa, todo nos va medianamente bien. Y de golpe y porrazo nos llevan a una situación pues que a nadie nos gusta, con un clima alrededor que no nos favorece. Yo tengo 50 años y si pierdo el trabajo, lógicamente, sin estudios, sin profesión, lo que hago lo hago bien en mi trabajo, pero es el único que tengo, quiero decir. Entonces, eso es una presión que la empresa ejerce, pero aún así, nosotros vamos, esa semana el que más, el que menos no duerme bien, dolor de barriga, malestar. Pasa la primera semana, la segunda semana la cosa, porque claro, siempre dices, alguien se va a venir abajo, esto se puede estropear. El poblado que tenemos montado allí, si alguno de vosotros que ha estado ha ido creciendo, que yo no sé si es bueno o malo, que vaya creciendo, porque eso da la impresión de que va a durar mucho más, y a ninguno nos apetece durar más, lógicamente, pero si hay que durar, duraremos para que al final se consiga lo que nosotros queremos, que es que no se nos rebaje el sueldo y que no se despida a nadie. Esa es nuestra pelea. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Pues en este tiempo lo que ha pasado es que nos hemos ido organizando con apoyo de gente de fuera. Por ejemplo, aquí tenemos al Jorge Veras, que lo conocéis, y ese está allí, ya vive con nosotros allí en la fábrica, y él realmente, pues, todo lo organizativo que se está haciendo, pues yo creo que se lo debemos al chaval este, ¿no? Y realmente al principio todo lo que surgía era espontáneo, ahora ya de una forma organizada, y con el tiempo lo que ha pasado es todo lo contrario, es decir, es que nos hemos puesto muy fuertes, es que tenemos ahora mismo, sabemos también que no podemos tirar para atrás, porque es que si ahora tiramos para atrás entonces ya nos afecta, ¿no? Y bueno, simplemente decir que hasta ahora, no sé si se me escapa algo, deciros pues que nuestra postura es la que es, y que vamos a seguir luchando y que vamos a seguir peleando. Sí que es cierto, como comentaba adelante Roberto, ¿verdad? Alberto, sí que es cierto que comentaba que de hecho en todo este proceso nos ha pasado algo y yo creo que a todos nos ha cambiado, a la gran mayoría de todos nosotros, y es que hemos entendido que la pelea es de todos, no es solamente de unos, y pasó algo curioso en una fábrica en Sabadell en la que había 7 trabajadores que les estaban haciendo la vida imposible.
voy a contar esta anécdota, no quiero tampoco colgarnos medallas, simplemente decir que realmente es así como debe de ser, ¿no? Y en lo que ha cambiado todo esto y en lo que ha cambiado en nosotros, ¿no? En muchos de nosotros. Y entonces nos acercamos, les preguntábamos lo que les pasaba, nos dijeron que les estaban haciendo la vida imposible y ya habían conseguido que 5 compañeros se marchasen sin despido y sin ningún derecho, simplemente el paro y ya está, ¿no? Y ellos querían hacer lo mismo con estos. Entonces les dijimos, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Entran los de la administración? Sí. ¿Entra el gerente? Sí. ¿Entra todo el mundo? No solamente pasan por encima de nosotros, sino que se ríen de nosotros. Entonces proponemos montar ahí un piquete. Nosotros teníamos una manifestación en Royo de Llúria y en menos de nada, quiero decir, pensábamos que no iba a haber tanta gente y al día siguiente había allí 70 o 80 personas. Cuando este señor llegó allí, se cagó, literalmente, en los pantalones y conseguimos evitar que entrase él, los administrativos, pero ahí se acabó. Vinieron los Mossos de Escuadra, generaron tensión. Nosotros, como ya estamos un poquito lidiados en el tema, no nos acojonaron y conseguimos al final que entrasen. Al día siguiente, a la misma hora, allí, y al día siguiente conseguimos que la empresa se sentase a negociar con ellos. Pero no salió nada de ahí. Intentaron de alguna manera firmar algo que no estaba muy claro, pero bueno, hoy hemos estado otra vez, pero yo creo que eso al final se va a solucionar como ellos crean que se tiene que solucionar, no como nosotros, lógicamente. Y nada, decir que yo creo que son más solidarios que antes de que empezamos en la huelga, lógicamente, porque yo creo que la mayoría de nosotros vivíamos un poco a espaldas de lo que sucedía alrededor. Creo que la gran mayoría, porque tú tienes tu trabajo, vas a tu casa, vuelves, sí que oyes constantemente, comes crisis, vives crisis, pero tú vas a la tuya, que es lo que este sistema es lo que ha buscado, ¿no? Ese individualismo, que al final nadie se implique en nada y que pienses que tú estás solo o que tú eres el que tienes que solucionar lo tuyo, hasta que algún día te encuentras en ese punto y en el que ves que cada uno suma y que hay personas que aportan muchísimo, que dan moral y sobre todo la gente joven. La gente joven yo creo que allí en nuestra empresa ha sido también muy importante, porque nosotros que ya tenemos una edad, ver chavalillos jóvenes que te aconsejan, pues lógicamente eso te da mucha fuerza, te da mucha fuerza porque además ves que hay futuro, porque a veces el futuro nuestro son nuestros jóvenes. Es decir, si yo llego a cobrar pensiones mañana, van a ser ellos y va a depender de ellos realmente, porque es así, ¿no? No hay otra. Y bueno, y nada más que decir. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, pues... Me parece que me he quedado corto, ¿no? Me he quedado cortísimo diciendo que son un ejemplo de dignidad y que son un ejemplo para toda la clase trabajadora. Me he quedado cortísimo. Yo lo que decía Antonio, sí, yo lo que haría ahora es abrir un poco un turno de palabra y... Quería decir una cosa, Alberto, perdona, Sí. Quería decir una cosa que se me ha quedado un poco en el aire, y es que cuando el plan de viabilidad anterior que se firma, que además fue un plan de viabilidad difícil, en que la empresa amenazaba con cerrar la planta de Santa Perpetua, nosotros inicialmente no queríamos que se nos bajase el sueldo, ni inicial ni al final. Sí que propusimos que el recorte salarial se hiciese de una forma piramidal, ¿no? De arriba a abajo, y que se les quitase más a los que más ganan y menos a los que menos ganan. La empresa en ningún momento quiso hacer eso. La empresa dijo que de eso nada. Es decir, si tú tienes problemas económicos hay que ser coherentes con la situación y hay que arrimar el hombro. La empresa no quiso en ningún momento arrimar el hombro, y cuando terminó todo este proceso, lo más curioso de todo es que los directivos de nuestra empresa se subieron el salario un 45%, y esto es cierto, es real, ya sea en bonos, ya sea en sueldo, en bonus, y los altos ejecutivos se subieron el salario un 67%. Sí que es cierto, todo esto es cierto, no es algo que yo diga y que sea mentira, está constatado. Y sí que es cierto que en todo este tiempo en el que Apax Partner compra la empresa, es curioso porque todo el cargo administrativo, todo el gasto administrativo de la empresa crece, aumenta. Se llena de directivos, la pirámide se invierte completamente y todo recae al final sobre unos pocos trabajadores. Nosotros nunca habíamos visto tanto coche de lujo en la empresa.
Cada directivo que entraba se le ponía un coche de entre 70, 80 o 90.000 euros a su disposición. Todo esto en unos pagos de leasing que al final de año tenía unos costes muy grandes. Bueno, simplemente apostillar eso, que es decir, que es que realmente nos mienten, siguen mintiendo. Probablemente si consiguen salarse por la suya, los altos ejecutivos de esta empresa volverán a subirse los salarios, y si no se los suben, se repartirán unos bonus brutales, inclusive directivos que cobran entre 300, 400 y 500.000 euros al año, que incluso la propia empresa reconoce que cobran 3 veces más que los directivos de la competencia. Nada más, simplemente decir que es una farsa y una mentira. Bueno, sí, tenemos allí también, yo que quisiera decir, y eso yo lo decimos muchas veces, y es que en la empresa probablemente a lo mejor el hecho de que nosotros, porque nosotros hemos estado en esta empresa ahora y forzamos la situación y allí no vino ningún antidisturbio, pero nosotros antes de empezar y el primer día de huelga, y lo sabe algún señor de aquí que estuvo allí, ya directamente vinieron descargando y vinieron un montón de lecheras. Es decir, no sé si todo esto tiene que ver con que uno de los altos ejecutivos de nuestra empresa es el hermano de Artur Mas, Joan Mas, o no, porque sinceramente al final no sabemos realmente si estas lecheras o estos Mossos de Escuadra los paga la empresa, y yo no lo sé sinceramente porque alguien nos pudiera contestar, o realmente al final lo pagamos también los propios trabajadores, porque esto en otras empresas no pasa, llegan 3 coches de los Mossos de Escuadra y ya está. Nosotros no. Nosotros, bueno, vienen allí, impresionante, es una barbaridad. Aquel día podía haber, cuando se fueron los trailers, entre antidisturbios y Mossos de Escuadra, igual había más de 200 personas allí dentro. Eso el coste es brutal. Personas que no vamos armadas, que no estamos organizados, porque no estamos organizados, no llevamos palos, ni llevamos nada, lo peleamos todo con nuestras manos. Y realmente esto sí que es duro, porque ya vivimos una semana de huelga en el año 2010, en el 2010, y fue una semana en la que allí se repartieron palos a punta de pala, ¿eh? Era llegar a un almacén y los antidisturbios, y pam, allí recibimos todos, pero vamos, hasta debajo de la lengua, increíble. Y ya digo, y esta vez la cosa ha sido porque con el tema del Raval creemos que ha sido eso, están muy amables, porque yo ahora he conocido el lado amable de los Mossos de Escuadra. Es decir, yo el último piquete que montamos en Cornellá, cuando terminó el piquete, un piquete informativo, por supuesto, que allí no hicimos nada más que dar información. Nuestro objetivo era evitar que los camiones saliesen o las furgonetas a vender y retrasar la venta lo más tarde posible. Y allí aparecieron ellos, de lo más simpático, de lo más normal, que yo incluso los felicité y dije, oye, digo, desde luego hoy hemos conocido la parte amable de vosotros. Se pone, hombre, ¿y por qué no? Digo, pues hasta ahora no ha sido así, es decir, yo hasta ahora lo único que he visto es una persona con un casco, la porra y atizando. Así es como nos han tratado a nosotros en nuestra empresa, hasta ahora, Y ahora pues estamos tranquilillos, estamos más o menos tranquilos, pero bueno, no sé si tiene que ver un poco con el tema este de que tenga el hermano, sinceramente no sé si tiene que ver con eso, o realmente el gasto tan grande, porque si no tienes dinero para pagar, ¿cómo pagas todo ese dineral? Y todo ese... digo yo, ¿no? Todo eso tiene que tener unos costes muy grandes. ¿Prefieres asumir gastos en eso que pagar a tus trabajadores? Claro, porque realmente al final cuando todo esto acaba, el pastel que se van a repartir es muy grande. La empresa pretende ahorrarse 50 millones de euros anuales del sudor y la frente, del sudor nuestro, de nuestras costillas. Porque en un principio lo que el anterior consejero delegado propone es que se haga un plan de viabilidad a 3 años en el que la empresa, o sea, Octri, debe de poner unos 110 millones de euros en esos 3 años. Todos creemos que ese dinero estaba para prejubilar gente, despidos voluntarios, y entonces entra en acción este consejero delegado y probablemente este diría, no, perdonad, pero yo aquí estos 110 millones se los voy a sacar a estos pobres inocentes de sus costillas y nos vamos a repartir el pastel. Y en esa situación estamos. Gracias,